Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a abordar un libro que me han preguntado sobre qué pienso sobre la cuestión del liberalismo, y yo siempre he puesto como ejemplo la obra de John Locke. John Locke, que fue ahorita vamos a hablar sobre él, escribió un libro que se llama Ensayo sobre el gobierno civil, es este que está aquí, en su edición económica, ¿no?, de la editorial Porrúa, sobre qué relevancia tiene la cuestión del individuo, el ciudadano, y su repercusión en el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Eso trastoca temas como sociedad, estado, gobierno, cuestiones que se miran mucho a todos los que estudian o que hemos estudiado derecho, sociología, política, filosofía, carreras afines de que tengan que ver con las ciencias sociales, hasta psicología, de hecho. Esta obra, ¿por qué le pongo yo una obra que marcó antes y después en la historia de Europa y su pensamiento político del siglo XVII y XVIII? Porque John Locke, el pensamiento que él plasma en este ensayo, que hizo dos ensayos, el primero y el segundo, ensayo sobre el gobierno civil, él plasmó su ideología, su ideario liberal dentro de esta obra. Vamos a desmenuzar aquí en este pequeño video punto por punto cada capítulo, de qué trata así a grandes rasgos. Ya si alguien quiere profundizar en él, pues lo invitaría a que lo adquiriera. ¿De qué trata en general el ensayo sobre el gobierno civil de John Locke? En su obra Ensayo sobre el gobierno civil de 1690, John Locke, que nació en 1632 y murió en 1704, expone sus ideas sobre el poder del Estado y el contrapoder de los súbditos, es decir, sus ideales liberales lo llevaban a concluir que todo poder político requería tener un contrapeso para evitar caer en el autoritarismo, autocracia o tiranía, que en su opinión no llevaba nada bueno. Dicho libro tardó 10 años en ser publicado desde que Locke inició su redacción. ¿Por qué razón duró 10 años? Porque Locke vivió en un tiempo de agitación política, en un tiempo de persecución. En ese tiempo en Inglaterra, en Gran Bretaña, había una revolución, de hecho, la famosa Revolución Gloriosa. El parlamento se peleó con el rey de Inglaterra, entonces hubo ahí una disputa, primero mediática, política, se transformó en una guerra y llevó a cuestiones de que algunas personas eran consideradas enemigos del parlamento, de la monarquía, y tuvieron que exiliarse. Él de hecho se exilió a Países Bajos, que conocemos hoy como Holanda. ¿Quién fue John Locke? Vamos a iniciar primero con el autor. ¿Quién fue John Locke? Que es un personaje muy citado en filosofía, en política, en sociología, en historia. John Locke fue un filósofo y médico inglés, considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Fue uno de los primeros empiristas británicos. Podemos decir el empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es una corriente filosófica que sostiene que la única manera de adquirir conocimiento nuevo y de crear conceptos es a través de la experiencia. Es la única manera. Tiene que ver con la cuestión sensorial. Tienes que vivir ensayo y error y vivir las circunstancias para poder entenderlas y aprenderlas. Es considerado John Locke uno de los grandes filósofos de los finales del siglo XVII y principio del siglo XVIII, así como el representante más ilustre del empirismo de la Edad Moderna. Locke realizó aportaciones importantes en varios campos del saber. Sí, no nada más se limitó a filosofía y a cuestiones de Estado, de política, de derecho, todas esas cuestiones, sino que también estuvo inmiscuido en temas de medicina y temas de ciencia, de otras ciencias. En el ámbito político está considerado como el padre del pensamiento liberal moderno. No así Adam Smith, ¿no? Que para muchos Adam Smith es el padre del liberalismo moderno. Por lo que respecta al económico, pronunció las tesis esenciales del liberalismo clásico, confirmando con suma coherencia su rango de ideólogo consciente de la revolución burguesa moderna. Él, al ser un clase mediero, médico burgués de la sociedad británica del siglo XVII, Locke era una persona, pues, como lo dice, era un burgués, era una clase mediero que vivía en condiciones materiales pues cómodas, tenía cierta solvencia, y él pues representaba esa clase política pujante que venía después, posterior a la Edad Media, que en la Edad Media, como sabemos, la burguesía no existía, había nada más nobleza, el rey y la nobleza y los vasallos o siervos y los caballeros. Entonces, vivió en una época de grandes disturbios políticos en Inglaterra y constantes pugnas del poder entre republicanos y el poder monárquico, lo cual lo llevó a construir un pensamiento revolucionario para ese tiempo. Obviamente, vivir entre medio de una guerra entre el parlamento y los realistas, los partidarios del rey, lo llevó a crear un pensamiento y fortalecer el liberalismo, ¿sí?
¿Cuál es el contenido de su obra Ensayo sobre Gobierno Civil? Este pequeño libro, que no es muy extenso de hecho, la versión de Porrúa tendrá algunas 150 páginas, exactamente son 150 páginas de contenido más el índice que contiene al final. 150 páginas es un libro muy breve, se lo pueden echar en un par de días quien guste adquirirlo. Es una de las dos obras de madurez de John Locke. Dedicó el tratamiento del poder del Estado y el contrapoder de los súbditos. Publicado en 1690, tras más de una década de escritura, buena parte de ella transcurrida durante el exilio holandés del autor, transportará al lector contemporáneo a los tiempos convulsos de la Inglaterra Estuardo, la del Parlamento en guerra con la corona, la de los Whigs en pugna con los Tories, la de la crisis de la exclusión y su epicrisis, la Revolución Gloriosa, la del cercado de tierras comunales y la ley de pobres, la del éxodo puritano hacia New England, la tierra prometida en América. O sea, él vivió entre una especie de revoluciones y guerras civiles, entre el poder monárquico y poder republicano, entre la cuestión de la ley de los pobres, la Revolución Gloriosa de Oliver Cromwell, en el éxodo puritano de la gente que salió de Inglaterra hacia la tierra prometida en América para empezar de nuevo. Todo ese tiempo él vivió en esa época y le ayudó a forjar su pensamiento liberal. ¿Cómo se encuentra estructurado el ensayo sobre el gobierno civil? Aquí viene la parte interesante. Yo me di la tarea de los capítulos, son algo así como 19 capítulos, y de cada uno de ellos traje un extracto de lo que tiene que ver, ¿no? De lo que contiene así a grosso modo. Ya les digo, para cuando ustedes quieran leer el libro, puedan consultarlo y leerlo a fondo, cada uno de los capítulos. Yo nada más saco un extracto, hice un extracto de cada uno para que se entendiera mejor. Se encuentra dividido en 19 capítulos, los cuales anuncian diverso contenido. El capítulo primero no tiene título, solo contiene una introducción de su obra, Ensayo sobre ciertos principios falsos, la cual es una refutación a los postulados de Sir Robert Filmer. Robert Filmer, que era un contrario político de John Locke, no era un liberal, sino que pues tenía un corte más conservador y pensaba diferente. Capítulo 2, del estado de la naturaleza, donde elude que el ser humano, antes de ser un ser social, es un ser de la naturaleza. John Locke, para poder postular su teoría política, su teoría de liberalismo, tenía que fundamentar primero que el ser humano era un ser natural antes de ser un ser social. El capítulo tercero habla sobre el estado de guerra, donde aborda la destrucción y enemistad como desencadenantes entre individuos y estados. ¿Qué quiere decir esto? Que él afirmaba que el estado de guerra era desde el principio de la humanidad. Cuando el ser humano estaba en conflicto con otros clanes, con otros individuos, ya había un estado de guerra, había una rivalidad. Entonces ya había entre individuos, y después con el paso del tiempo y las sociedades estaban formadas en estados, y esos tenían guerra también. Había conflictos. El capítulo cuarto habla de la esclavitud, abordando la idea que ningún ser humano debería estar sujeto a ella bajo ninguna circunstancia, exponiendo sus razones entre argumentos teológicos y morales, apelando al derecho natural del hombre como causa máxima. Aquí, obviamente, para John Locke, lo que era la esclavitud no tenía razón de ser, no tenía que existir, porque a priori todo el ser humano tenía que ser libre para poder en esa libertad individual entregarse a la colectividad y forjar una sociedad civil mejor. En el capítulo quinto de la propiedad, que es una de las bases del liberalismo que funda sus bases en ella, de la ideología liberal, en la libertad que brinda el Estado al individuo y el derecho de propiedad como inherente al ser humano. Él no separaba la libertad de la libertad de la propiedad. Él decía que la propiedad era una libertad que tenía el ser humano inherente. O sea, el ser humano tiene libertad para adquirir alguna propiedad y detenerla, que es una de las bases del liberalismo a final de cuentas. El capítulo sexto del poder paterno, mencionándolo como elemento crucial en las relaciones políticas, tanto entre individuos, el poderoso protegiendo al vulnerable, o entre estados y gobernados, otorgando libertades para su desarrollo y siendo garante de las mismas. Aquí él habla sobre que el Estado tiene un poder, le llama poder paterno, o sea, de potestad de cuidar, de salvaguardar los derechos de los individuos que la conforman. Por eso la importancia de ese poder que le llamó poder paterno, así lo ubicó él en el tiempo y el espacio de la época. El capítulo séptimo habla de la sociedad política y civil, donde sus postulados toman forma aduciendo de principio a la individualidad del ser humano como punto de partida para formar lazos entre individuos y poder dar inicio a su desarrollo social. En esta parte, aquí ya pasa el individuo para Locke de lo individual, del ser de la naturaleza, del ser social, a sociedad política, a organizarse de otra manera.
¿sí? Así como el capítulo 8 ya comienza otra cosa, el comienzo de las sociedades políticas, en el cual extiende el pensamiento liberal del hombre desarrollado en lo individual y pequeñas sociedades a grandes empresas colectivas como lo son los estados. O sea, para él, el individuo, para poder tener un gobierno, primeramente tenía que ser individuo, después pasar a grupos sociales, después a desarrollar empresas, desarrollar sociedades un poco más grandes, para poder pasar, brincar a lo que es un estado, que era una empresa superior, una empresa máxima, colectiva. El capítulo 9 habla sobre los fines de la sociedad y los gobiernos políticos. En este apartado, Locke expone sus máximas en cuanto a la finalidad de la sociedad y los gobiernos políticos, haciendo énfasis en su diferenciación con los gobiernos civiles. Para él, el gobierno político y el gobierno civil era diferente. ¿Cómo y por qué? Sociedad civil era en cuanto se organizaban acá abajo. Abajo en la pirámide del poder no se organizaba con la cúpula del poder. La sociedad civil era la conformación de individuos para lograr fines comunales, fines simples que se daban en las relaciones sociales. En cambio, un gobierno político, una sociedad política, era una empresa superior que tenía como finalidad el orden, el bien común, la regulación del mismo individuo en la sociedad. En el capítulo 10, John Locke habla sobre las formas de la república, poniendo esta forma de gobierno como un ejemplo de encauzar la voluntad del individuo de participar directamente en la toma de decisiones políticas. Él, o sea, John Locke, para él, la monarquía no era una forma muy viable de gobernar, porque se le da demasiado poder a una sola persona. Entonces, para él, lo que era la monarquía no era una opción viable, porque no denotaba, no daba participación directa al ciudadano en las tomas de decisiones importantes. En el capítulo 11 habla de la extensión del poder legislativo. Para Locke, este poder encarnaba dentro del Estado el poder de poderes, pues era la suma de voluntades colectivas de la representación de toda la nación para buscar la implementación adecuada de leyes. En un video anterior, de hace unos meses, ya un poco como un año más o menos, subí un video sobre el espíritu de las leyes de Montesquieu. Montesquieu, él también, como teórico de la división de poderes, él siempre sostuvo que el poder legislativo debía ser el más importante. John Locke le tocó vivir en Inglaterra. En Inglaterra había un parlamento, había un rey, y casi siempre había conflicto, había disputa entre el poder político del parlamento y del rey, porque el rey representaba el poder real, el poder divino, y el parlamento el poder del pueblo. El parlamento, a final de cuentas, eran representantes populares que el pueblo elegía de alguna u otra manera. Entonces, John Locke con Montesquieu coincidía en cuanto que el poder legislativo debía ser considerado el poder de poderes. ¿Por qué? Porque era el que promulgaba las leyes, el que hacía las normas jurídicas y legales, que eran las que ordenaban el comportamiento del ser humano, del ciudadano en general, ¿sí? Entonces, después en el capítulo 12, Locke habla sobre los poderes legislativo, ejecutivo y federativo de la República, muy similar a la división de poderes de Montesquieu. Excluía el poder judicial porque para Locke los tribunales ni siquiera formaban parte del poder político en estricto sentido. O sea, Locke separaba lo que era el poder político en poder legislativo, ejecutivo y federativo. No hablaba del poder judicial por una razón. Locke decía que los tribunales no pueden estar sujetos al cambio político. Aquí hay una diferencia a lo que decía Montesquieu. Montesquieu decía que sí, que los juzgadores tenían que ser parte de la estructura electa por el pueblo también. En cambio, Locke no. Locke decía que no, que los tribunales tenían que tener una cuestión aparte, pero no eran considerados como un poder como tal. No eran un contrapeso legislativo, ejecutivo y federativo. ¿El federativo qué era? El federativo, a final de cuentas, era una especie de poder provincial, en el cual las pequeñas zonas tenían que tener un gobernante local, y ese componía también parte del poder. En el capítulo 13 habla sobre la subordinación de los poderes de la República. Sostiene y argumenta que el poder legislativo es el poder supremo de un Estado, pues este dimana del pueblo que representa todos los rincones de la nación. Entonces, para John Locke, el legislativo era el poder supremo por una razón, porque se componía por una colectividad de individuos, que esa individualidad ellos representaban ahí a diferentes regiones del Estado, de la nación. Por lo tanto, ellos eran los representantes del pueblo como tal. En el capítulo 14 habla de la prerrogativa. ¿Qué entendemos por prerrogativa? Como un derecho, un privilegio que tienen algunas situaciones. Aquí explica esa desconfianza que existe entre poderes de un Estado, pues dentro de la naturaleza del individuo se sabe que el ser humano solo otorgará por mandato de ley a través del poder legislativo, con la vigilancia de los otros poderes precisamente. Entonces,
Para Locke era importante la prerrogativa, porque pues el ejecutivo era vigilante de lo que hacía el legislativo y viceversa, para que no hubiera problemas, ni cuestiones de ingobernabilidad o de autarquía, de tiranía o de despotismo. Entonces aquí habla en el capítulo 15, en el 15, que los poderes paterno, político y despótico son considerados juntos, argumentando que la sociedad une estos poderes en algunos estados europeos de la época. Él ponía ejemplo, por decir así, a Francia, que era un poder paterno, político y despótico, estaba junto, porque todo estaba en el rey. El rey de Francia de esa época era poder paterno, ¿sí? Él consideraba al pueblo como su hijo. Era político, el poder político, él mandaba, tomar las decisiones, y despótico, donde pues nadie tenía prácticamente ningún derecho, no, él actuaba con el despotismo absoluto de su voluntad nada más. Capítulo 16 habla de la conquista, donde menciona la importancia de la conquista militar para el desarrollo histórico de las naciones y los pueblos, así como un papel importante en la imposición de costumbres, leyes y formas de gobierno en un estado en otra nación. La conquista para Locke era un medio de imponer la ley de un estado a otro estado, un estado extranjero. O sea, una nación poderosa llegaba a una nación débil, la conquistaba, le imponía gobierno, le imponía leyes, le imponía costumbres, le imponía políticas públicas. En cambio, en el capítulo que sigue, el 17, habla sobre la usurpación, que es un acontecimiento diferente a la conquista, pues esta se da forma doméstica, o sea, dentro de un mismo estado. Cuando un gobernante de forma ilegítima accede al poder deponiendo a un gobernante legítimamente establecido. Era muy común en algunos países en Europa que había rebeliones internas y que un gobernante que era elegido democráticamente o legítimamente, en los casos de las monarquías hereditarias, llegaba al poder alguien que con un golpe de estado, entonces se consideraba como una usurpación. Quien obtenía el poder de esta manera era un usurpador. Capítulo 18 de la tiranía. Aquí John Locke explica su concepto de tiranía como forma de gobierno, concibiéndola como el estado donde nadie, excepto el gobernante y el tirano, tiene derechos políticos. En las tiranías, que fueron muy normales durante la Edad Antigua de la humanidad, en la época de Grecia, en toda la área del Mediterráneo, en la Edad Antigua, siglos tercero antes de Cristo más o menos, había muchas tiranías en todo el Mediterráneo, en Europa. Entonces, alrededor de ese mar había muchas repúblicas, se decían en papel repúblicas, pero realmente eran tiranías, donde un gobernante, por medio de la fuerza militar, era el que mandaba a toda la nación. El capítulo 19 y último del libro de John Locke, del ensayo sobre el gobierno civil, habla sobre la disolución del gobierno. Capítulo final de esta obra, donde manifiesta que las formas en las cuales se puede terminar con un gobierno, citando ejemplos históricos de la antigüedad o de la Edad Media incluso. Aquí aterriza su obra, dejando a sus lectores la idea de un gobierno mejor teniendo como base la sociedad civil para alejarse de la tiranía o de la autocracia. Entonces, Locke en este último capítulo da ejemplos de la Edad Media o la Antigüedad, de cómo algunos estados desaparecieron por abusar en un sistema de poder. Vamos a decirlo así, una tiranía, un despotismo, una monarquía absoluta, un imperio con un gobernante despótico o tirano, y de esa manera había rebeliones, caía al caer un solo personaje. Cuando se concentraba el poder, mucho del poder en una sola persona, era susceptible de que al morir esa persona hubiera un caos que generara un cambio radical, una revolución, o que ese gobierno fuera disuelto y se creara una nueva nación. Dio ejemplos, las polis griegas de los años 200, 300 antes de Cristo, dio ejemplos a Roma, el imperio romano por excelencia es un ejemplo de ello, de que tuvo evoluciones, fue una monarquía, después fue una república, al último fue un imperio, después cayó, se dividió en muchas partes y fue diferentes reinos en la Edad Media. Entonces aquí de ejemplos de cómo pasaron las cosas, de qué sucedió en esas naciones y de la importancia que la sociedad civil ejerza un poder dentro del Estado para darle armonía y alejarse así de la tiranía o la autocracia, que para él eran formas de gobierno destructivas. ¿Por qué destructivas? Porque concentraban el poder en una sola persona y al caer esta persona había un caos que después era muy difícil de arreglar. Entonces, para finalizar, pues dejo una frase de John Locke, de las frases que más se me quedaron grabadas, que dice: las nuevas opiniones siempre son sospechosas y normalmente se rechazan, sin más razón que el hecho de no ser comunes. Esto era lo que decía John Locke, que las nuevas opiniones regularmente se rechazan. ¿Por qué? Nada más porque no son comunes, porque no se te hace lo normal para la moral, para la ética, para la filosofía de la época.
¿Qué conclusiones podemos tener sobre el ensayo del gobierno civil de Locke? Podemos decir, número 1, que el gobierno civil tiene como objetivo proteger la propiedad de sus miembros, incluyendo su vida, libertad y bienes, que es uno de los fundamentos básicos del liberalismo económico, ¿no? Y liberalismo político de esa época. 2. El gobierno absoluto no puede ser legítimo, ya que el absolutismo es peor que el estado de la naturaleza. O sea, el gobierno absoluto no tiene razón de ser para Locke, porque no tiene legitimidad, porque no está avalado por el pueblo. 3. El gobierno solo puede surgir del consentimiento de las personas a él sujetas. O sea, el individuo, para poder estar sujeto a un estado, a un gobierno, tiene que entregar, es libre, nace libre, pero para poder tener garantías y otros derechos, acceder a otros medios, tiene que entregar parte de esa libertad a ese estado. En esto coincide mucho con Rousseau, con Jean-Jacques Rousseau, el famoso contractualista, el autor del contrato social, otro gran ilustrado que ya hemos tenido el honor de hacerle también un video, pueden buscarlo por ahí en la lista, y en donde él decía que el ser humano nacía libre, nacía bueno, y que en esa libertad él entregaba parte de su libertad al Estado para que éste le devolviera más garantías. Desde su individualidad a su colectividad entregaba sus derechos para que éste le diera más derechos todavía. Número 4. La libertad natural de la persona es el fundamento de la sociedad políticamente organizada. Otro postulado de John Locke. Otro, quinto. El poder supremo es el representado por el cuerpo legislativo, que representa a los ciudadanos. Para Locke, como lo habíamos comentado, el poder legislativo era el principal porque era el que tenía el control, la representación del pueblo directamente. Número 6. El poder ejecutivo tiene como función garantizar la ejecución de las leyes. Claro, el ejecutivo como gobernante administrativo, en este caso para Locke no era el rey, para Locke era el primer ministro el que debía de ver esa cuestión, porque Locke no creía en las monarquías, ni en los absolutismos, ni en las tiranías. Él creía en las repúblicas, o en las repúblicas parlamentarias sobre todo. Número 7. Todas las leyes deben ser acatadas por igual mientras estén vigentes. Aquí hay una cuestión, el derecho vigente, el derecho positivo, que es otro tema para otro video. Para Locke, todas las leyes deben ser acatadas mientras sean vigentes. O sea, el derecho, las leyes tienen vigencia, tienen un periodo de cuando entran en vigor y cuando son derogadas o quedan sin efectos. Todas tienen un tiempo de aplicación. Por eso, con eso termina los postulados de Locke. Y pues las fuentes y referencias que tenemos están aquí. Son de algunos libros que obtuvimos ahí, algunos en línea, otros en físico. El ensayo sobre el gobierno civil, aquí está. Y con eso terminaríamos todo. Espero que les haya gustado el video. Fue un viaje maravilloso el leer, el analizar la obra de John Locke, considerado como el padre del liberalismo clásico, así como también el primer gran empirista de los filósofos del periodo de la Ilustración. Bueno, pues espero que les haya gustado el video, y cualquier cosa pues dejen en la caja de comentarios sus preguntas, cuestiones, con gusto los atenderemos, y den sugerencias si gustan para ver qué video más podemos hacer. Hasta luego.